¿Me podrías decir cuál fue la pregunta que yo hice? ¿Quiénes quieren ser escritores? Ustedes saben que todos nosotros queremos ser escritores, porque todos nosotros contamos historias todos los días. Entonces, en ese sentido, no es quiénes van a ser escritores. Esa no es la pregunta. Porque usted lo que quiere es contar cosas buenas al otro, inspirar al otro, hacer que el otro viva un poquito mejor. Yo tengo a mi izquierda una persona que nos cuenta historias y que vive un poquito de contar la vida. Chaya, tu libro, ¿cuál fue la motivación que tuviste en escribirlo? Bueno, Campanas de Medianoche es una historia de ficción que cuenta la historia de una Inglaterra totalmente distinta. Yo quería darle de pronto al lector una perspectiva totalmente distinta de lo que se viene conociendo o de lo que nos han inculcado a nosotros acá en Latinoamérica de lo que es Inglaterra. Porque aquí tú le preguntas a alguien que no haya viajado o que no conozca sobre Inglaterra y te hablan de los reyes, te hablan de los bosques, te hablan de la ciudad, de lo más emblemático que tiene el país. Pero si le quitas todo eso y lo bajas de ese pedestal que de pronto tenemos a los países más civilizados, por decirlo de alguna manera, y les mostramos el país en una situación de decadencia como la que de pronto nosotros, los países un poco más vulnerables, vivimos día a día, le cambiamos todo el imaginario que tienen sobre ese país. Eso fue lo que yo quise hacer con Campanas, contar una historia totalmente distinta sobre un imaginario que la gente tiene en su mente. También hemos dicho que las personas hacen cualquier cosa en sus vidas por una necesidad. Es decir, todos hacemos las cosas por necesidad. ¿Qué necesidad tenías tú al momento de comenzar a hacer tu narrativa y tu escritura? Yo creo que cuando nosotros empezamos a escribir, la necesidad inicial es contar algo, expresarnos o simplemente dar un poco de nosotros, que no lo hacemos al diario, porque una cosa es hablar con una persona, socializar, y otra cosa son nuestros pensamientos más internos, aquellos que no tenemos la facilidad de exteriorizar y se nos hace mucho más fácil, por lo menos a mí, colocarlos en papel. Entonces yo creo que eso es lo que impulsa o lo que nos hace iniciar en la escritura. Podría ser una pregunta un poco extraña, pero cualquiera puede ser escritor. ¿Cómo te llevaste tú de contenido, de información, para formar y transmitir esa estética entonces en un texto escrito? Yo creo que cualquiera puede ser escritor porque todas las personas tenemos distintas experiencias, la vida de cada persona es un libro. Nada más es que la persona tenga el propósito y la perseverancia para plasmarlo. Yo creo que la investigación, cuando es ficción, es primordial porque uno tiene que empaparse del tema, tiene que dentro de la ficción tener algo de verdad, porque la veracidad es una de las cosas más importantes para que la persona se sienta identificada con el texto. Pero cualquier persona puede escribir porque cada vida de una persona es una historia extraordinaria y puede plasmarla en el papel. García Márquez hablaba del monstruo de la página en blanco, es decir, aquella hoja que veíamos y comenzábamos a tratar de discutir con ella. Ya en tu cotidianidad, ¿cómo era tu proceso de escritura? Yo trabajaba y estudiaba mientras escribía, entonces el tiempo que le dedicaba era las noches. Me quedaba hasta la madrugada escribiendo y siento que de pronto me ayudaban a relajarme más, porque en el día está de pronto el sonido del diario, de mi mamá hablando, mi papá hablando, todo el mundo, entonces no lograba concentrarme. En cambio me quedaba desde las 10 de la noche en adelante con el computador y me levantaba, me hacía café o cogía vino y me sentaba y ahí trataba de pronto que las ideas me fluyeran. Salir también ayuda. En lo personal, si salgo, me va mejor. Cuando uno dura enclaustrado mucho tiempo, lo que hace es que se bloquea. Vaya, interesante, el asunto fue hasta con vino, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo hacías tú para que tu cotidianidad, el estar luchando con tu trabajo, el evento cotidiano, no contaminara ese aspecto creativo que tenías en las noches? Bueno, yo creo que no contamina porque todo el mundo aporta. A mí me pasaba que si yo salía con mis amigos y salía a tomar algo o a hablar, había situaciones en las que ellos hacían comentarios o me decían algo y lo que hacían en vez de quitarme la inspiración era que me sucedían ideas, me iluminaban, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que hago es que ando con una libretica, yo ando con mi libretica y cada vez que se me ocurre algo lo anoto y ya cuando llego a mi casa me organizo. Bueno, vemos una prueba viviente que cuando trabajamos poco a poco se pueden lograr aciertos. Es decir, tenemos una escritora de casa del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe
En viejos tiempos pasados les di apreciación y crítica literaria, magnífica como escritora y como persona. En ese sentido, entonces, haciendo un poco de feedback, ¿qué evitarías hacer hoy para que este libro se diera a cabo? Es decir, ¿en qué cosas crees que te equivocaste para que los escritores noveles pues no nos equivoquemos? Bueno, yo creo que yo fui un poquito acelerada. Yo creo que uno debe, cuando escribe un libro, yo se lo mostré a la gente en mi casa, el libro lo leyó mi hermana, lo leyó mi papá, lo leyó la gente más cercana a mí, pero de pronto no lo hice, no se lo mostré a un externo a mi familia para que me diera un ojo más crítico. Eso es fundamental, porque yo estoy orgullosa de mi libro y me encanta, pero la editorial es española, está lejos, y yo creo que de pronto con una persona más cercana hubiese tenido otras posibilidades, que me cerré un poco por no haber investigado un poco más en el tema. Barranquillera y logra que le publiquen unos españoles. ¿Eso es fácil? No es fácil, es complicado porque uno tiene que mandar a muchas editoriales, pero yo creería que Barranquilla está un poco corta en la parte cultural, por eso es que la gente sale a buscar por fuera las oportunidades. ¿Cuándo sentiste tú que el proyecto no podría tener buen fin? ¿Qué te tocó hacer? ¿Qué tanto te animó tu mami para eso? Sí, total, yo sentí el apoyo de mis papás completamente, empecé a buscar en varias editoriales. Pero no me mientas, ya comenzamos aquí con una cosa sospechosa. Tú me dijiste que tu mamá te había dicho que te moría uno de hambre. Mi papá. Tu papá también te dijo. Vean, es aquel que está allá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo alguien que normalmente hemos crecido bajo la cultura que el escritor se muere de hambre, cómo se alza sobre eso y decide un proyecto que se vuelve popular? Lo que pasa es que escribir y trabajar en otra cosa es una cuestión, y ya querer dedicarse de lleno, como yo dije en un inicio, es alarmante, porque la escritura no da dinero al inicio, la escritura te da cuando ya tienes un renombre, cuando logras que una gran casa editorial te tenga entre sus escritores. Entonces de pronto ya la cuestión en mi casa se puso alarmante, me dijeron que no me iba a dar para sostenerme. Pero aún así, yo creo que uno tiene que vivir todas las experiencias, malas o buenas, y alimentarse de ello y seguir adelante. Yo creo que con Campanas de Medianoche hay cosas que me frenaron al inicio, que es, por ejemplo, que las editoriales más cercanas a Colombia, como es la editorial Planeta, que es la que uno más conoce, o cuando uno va a las librerías, no aceptan manuscritos. Yo les escribí, me comuniqué con ellos, y ellos dijeron que ellos contactaban a los escritores que querían que fueran parte del grupo Planeta. Eso frena, eso desilusiona, porque uno crece viendo esos grandes sellos. Luego me comuniqué con Penguin Random, y la persona que recibía los manuscritos estaba de vacaciones. Entonces yo decía ya que todo estaba en mi contra, que eso era para que yo no lo publicara, y encontré a Chiado, le mandé el manuscrito, me contestaron que me daban respuesta en 15 días, y después me dijeron que sí, y ahí empezó todo el proceso. Aquí se cumple un poco de que si uno no quiere, o si uno quiere que un hijo haga algo, prohíbeselo. Es decir, a veces cuando prohibimos como padres parece que hay una voluntad de picapiedra para ese objetivo, pero hay una lesión de vida en eso, que los sueños se pueden alcanzar. ¿Y cómo fuiste materializando entonces tu sueño de terminar el producto, de terminar el manuscrito, etcétera? Bueno, ya cuando la editorial me dijo que sí, lo que hice fue que volví y pasé el manuscrito por una revisión, empezamos con todas las cuestiones de la realización de la maquetación, de la portada, y ya uno se va empapando, vamos trabajando en un equipo. Cuando uno trabaja con una editorial es un trabajo en equipo, y ellos me van diciendo lo que quería que se cambiara, y lo complicadito cuando es en otro país es la jerga es distinta, entonces ellos no hacen ese tipo de ediciones, por decirlo así, sino que me tocó a mí buscar una persona acá, porque habían palabras que ellos podían cambiar que para nosotros acá sí están estipuladas. Entonces ahí chocaban un poquito. ¿Qué tanto de autobiográfico tiene Campanas de Medianoche en tu persona? Bueno, yo creo que cada vez que un escritor hace una obra, se queda la obra con una parte de nosotros. No es un libro autobiográfico, pero yo creo que tiene esencia mía, tiene parte de mí. Cada uno de mis personajes tiene una parte de mí, sea una característica física o una característica personal o una forma de ser, el carácter. Cada uno de mis personajes lo tiene. Yo creo que me considero una persona muy perseverante, y todos los personajes de Campanas de Medianoche son luchadores, están pasando por una situación de represión en el país, están luchando y están tratando de renovar la paz. Yo creo que eso es algo que en lo que yo vivo día a día, porque todos queremos perseverar, todos queremos salir adelante, superar los obstáculos que se nos presentan en la vida, y yo creo que dejé una semillita también en cada uno de mis personajes.
Interesante. Entonces, eso nos pone a pensar que ya el libro está listo. ¿Cómo fue su distribución, su comercialización? ¿Ha habido plata para ti? Si es que se puede hacer la pregunta. Bueno, el libro ahora mismo se encuentra publicado en medio digital y en España se encuentra publicado en físico, en Casa del Libro y en Kobo. En Colombia están las negociaciones con la librería Pensar y la Librería Nacional. En digital lo encuentran también en Kobo, en Amazon, en Corte Francés y en Casa del Libro. Bueno, tendríamos dos preguntas finales para este encuentro. ¿Por qué leer Campanas de Medianoche? Bueno, yo creo que Campanas de Medianoche es un libro que nos muestra que los sueños se pueden hacer realidad, porque lo que trata es un grupo de amigos que sueñan con renovar lo que era su país antes. Están viviendo en medio de un caos, en medio del desastre, y te muestran cómo las personas, si se proponen las cosas, lo pueden lograr. Es un libro de aventura lleno de pronto de muchas situaciones que, aunque de pronto nosotros creemos que no pasan ahora mismo, con lo que pasa en Venezuela, con lo que pasa en países como Argentina, lo que ha pasado en México estos últimos años, nos hemos dado cuenta que sí suceden, y yo creo que podemos llegar a sentirnos un poco identificados con toda la situación que está viviendo el mundo en la parte sociopolítica. Entonces es un poco un abrir de ojos para de pronto no dejarnos meter los dedos por los políticos que llegan hoy en día a posicionarse en el poder, con un poco de comedia, un poco de romance, para hacer un poco más ligera la lectura. Bueno, entonces, ¿recuerdan las preguntas que les hice al comienzo del diálogo? Les pregunté si querían ser escritores, ¿cuántos quieren ser escritores? De manera que eso nos pone en la pregunta final. ¿Sabían ustedes que con su trabajo ustedes siempre tratan de dejar el mundo mejor? Es decir, yo soy ingeniero porque quiero componer la humanidad, yo soy arquitecto porque quiero dejar mi grano de arena. O sea que independientemente del oficio de nosotros, siempre dejamos el mundo un poquito mejor. Y eso nos lleva a nuestra última pregunta, que les digo a mis estudiantes de periodismo. ¿Cómo este libro, Campanas de Medianoche, de Shadia Assad, deja el mundo un lugar mejor? Bueno, Campanas de Medianoche podría dejar el mundo hecho un lugar mejor, porque le demuestra que yo posiciono mucho a la mujer en los libros, y yo creo que es un libro que demuestra que las mujeres también tenemos voz, tenemos fuerza, y que podemos llegar muy lejos si nos los proponemos, que podemos mover todo un país entero si queremos lograrlo. Es un libro que hace que la gente despierte y empiece a levantar la voz ante las inconformidades y todo lo que se presenta en el día a día. Bueno, era Shadia Assad con su libro Campanas de Medianoche para Innova, mostrando el proceso creativo que hay detrás de querer contar una historia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme.